Muy buenas tardes, hermanos. Para mí realmente es un gozo, es un privilegio y una enorme responsabilidad estar con ustedes en la tarde de hoy. No solamente por lo que muestra Cristo, como lo comentaba el pastor Jairo hace un instante, representa en nuestra propia historia personal y en nuestra historia como ministerio, las cosas que Dios permitió que se comenzaran a gestar en una conferencia como estas, en la primera versión, y cómo Dios ha usado todo esto para su gloria, para avanzar el reino de Dios, para conectarnos con otros hermanos que aman a Cristo y que desean ver el nombre del Señor Jesús glorificado. Así que yo también quiero animar, si tal vez aquí hay pastores que están por primera vez y que dicen yo no sé cómo acercarme, yo no sé cómo es esto. Venir a una conferencia como estas es refrescante, pero sobre todo si usted está dispuesto a mostrarse amigo. Así que yo le animo a que no vuelva a casa desconectado, sino que pueda llevar a su casa el celular con nuevos contactos, que usted pueda decir, voy a llamar, y tal vez cuando usted invite a alguien puedan orar para que si va con malas intenciones no pueda llegar. Hermanos, Vamos a ir a la palabra del Señor. Se me ha encargado la imposible tarea, creo que una de las cosas difíciles y al mismo tiempo maravillosas del ministerio, de la predicación, es que antes de yo pasar a este púlpito tengo algo claro, y es que no voy a poder hacerlo bien, porque es la palabra de Dios. Es imposible que un hombre como yo, pecador, que un hombre como yo con tantas limitaciones, pueda exponer la palabra como debe ser hecho. Pero al mismo tiempo creo y confío, y eso es lo glorioso, en que el Espíritu Santo está entre nosotros, en que el Espíritu Santo está en el corazón, como lo hemos estudiado en estos Yo Soy hasta este momento, en el corazón de cada uno. Y es mi oración que Dios tome palabras que puedan salir de manera imperfecta de mi boca y la lleve de manera perfecta a sus corazones, para que podamos producir un fruto abundante para la gloria de Dios, Cristo sea glorificado y nuestras iglesias sean edificadas. Así que vamos juntos a la palabra del Señor, y si usted puede, no tiene nada que se lo impida, se puede poner de pie. Vamos a estar en Juan capítulo 15 y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 10. Juan capítulo 15, versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por favor, oremos juntos. Padre, Señor, venimos delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo, confesando con nuestras bocas nuestra total incapacidad para comprender estas verdades sin la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, ya lo dije antes, pero lo necesito confesar de nuevo. Soy un hombre con una naturaleza todavía, Señor, que anhela muchas veces lo malo. Un hombre con limitaciones físicas, intelectuales, espirituales. Señor, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Mis hermanos, Señor, necesitan tu ayuda para poder comprender tu verdad. Yo necesito tu ayuda, Señor, para que al final pueda bajarme, Señor, de este lugar
habiéndome encontrado como un obrero fiel, que no tiene de qué avergonzarse, porque ha trazado tu palabra con rectitud, sin desviarla ni a izquierda ni a derecha. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que ojos sean abiertos, que oídos sean abiertos, que mentes sean abiertas. Y Señor, que los corazones sean preparados para que la semilla de tu palabra sea sembrada y germine y traiga un fruto abundante para la gloria de Cristo Jesús. Señor, que todo lo que escuchemos y que todo lo que aprendamos sea de gloria para ti, pero que también produzca, Señor, edificación en cada iglesia local que está aquí representada. Ayúdanos, Señor, porque sin ti esto es imposible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y mientras que está terminando de sentarse, yo quiero que se tome 30 segundos allí para que usted piense cuál es su fruta favorita. Una de las cosas que disfruto cuando tenemos hermanos, sobre todo de Estados Unidos, que nos visitan en nuestra iglesia local allá en Barranquilla, es que siempre vuelven a Estados Unidos a contarle a todo el mundo de las deliciosas frutas que tenemos en el Caribe. Somos bendecidos nosotros en Colombia al tener tanta variedad de frutas y tan deliciosas. Ahora usted ya pensó en cuál es su fruta favorita. La mía es el mango, por ejemplo. Es una cosa. ¿Cuántos seguidores del mango hay aquí? Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta cuál es tu fruta favorita y pensando en lo que muchos siempre están diciendo, usted sabe que cada año hay alguien que dice que este es el último año, estamos siempre viendo el apocalipsis al final, pero en las películas, yo veo películas, no me va a arrojar piedras, pero me gustan las películas de tipo apocalíptico, no siempre, pero en muchas ocasiones giran alrededor de la pelea, la guerra, la lucha entre los sobrevivientes después del apocalipsis zombie que están peleando por lo último que queda en algún recurso, bien sea la gasolina, bien sea el agua, bien sea una vacuna, o para la ilustración que estoy trayendo frente a ustedes, la última fruta que queda. Imaginémonos un mundo apocalíptico donde solo quede un árbol de mango. En todo el planeta Tierra es el único árbol de mango que queda. No hay otro árbol y no es posible conseguir reproducir ese árbol para que salga otro, sino es el último árbol de mango del mundo. ¿Cómo cuidaríamos a ese árbol de mango? ¿Cómo veríamos a ese árbol de mango? Yo creo, siguiendo el ejemplo de las películas, que lo pondrían en una fortaleza, lo tendrían completamente protegido y tal vez la gente haría un tour y pasaría para tomarse fotos detrás de una vitrina con el último árbol de mango que queda sobre la tierra. Cada vez que alguien se siente a la mesa y pueda degustar una ensalada con mango, o pueda tomarse un refrescante jugo de mango, o pudiese tomar un helado de mango, pensaría, hay que cuidar el árbol de mango. Tenemos que ver, o en ese momento la sociedad estaría diciendo lo increíble de tener ese árbol de mango. Hermanos, lo que tenemos frente a nosotros en este último Yo Soy, hay otra conferencia que vamos a ver de otro Yo Soy, pero este es en orden cronológico dentro del Evangelio de Juan, el último de los Yo Soy. Y lo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está presentando es algo increíble, es una metáfora donde Jesús está haciendo esta declaración: yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús está diciendo que Él es la vid verdadera, al mismo tiempo está estableciendo que hay vides falsas. Esta es la vid verdadera. Y dice que esta es la vid de la cual las ramas, los sarmientos pueden producir fruto. Pero hay una condición, es que deben permanecer en la vid para poder producir ese fruto. La idea de la ilustración al pensar en el último árbol que pueda existir de cierta clase nos ayuda a comprender lo que Juan está haciendo y a enfocarnos en lo correcto. ¿Por qué? Porque el enfoque que tendría la sociedad si llegáramos a tener solamente un árbol de mango no sería en los mangos en sí mismos.
No serían las ramas que surgen del árbol, sino lo que todo el mundo estaría cuidando sería al árbol. Porque el árbol es el que en última instancia produce los mangos. Las ramas, y a veces decimos, el lenguaje que tenemos acá dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas, ustedes separados de mí no pueden producir fruto, pero también sé que producimos fruto. Y entonces creo que es importante que aclaremos algo para entrar en nuestro texto. ¿Qué es lo que decimos de manera correcta? ¿Las ramas producen fruto o el árbol produce fruto? En un sentido, podríamos decir las ramas producen fruto, porque el árbol brota directamente de las ramas. Pero tenemos que comprender que esas ramas solo pueden producir fruto si están unidos al árbol. La rama sin el árbol no puede producir absolutamente nada. Si usted algún día llega a su casa y encuentra el palo de la escoba que le está brotando un mango, corra lo más rápido que usted pueda, porque eso no es normal. Y es una metáfora sencilla que el Señor nos está presentando acá, pero que tal vez porque no estábamos en la cultura judía y porque no estábamos con el Señor en ese momento, nos pueda costar trabajo entender. Así que básicamente lo que tenemos que comprender es cuál es el argumento que Juan nos está presentando en este texto. El argumento, y es lo que espero poder persuadirles a que ustedes vean, es que quien permanece en Cristo fructifica. Quien permanece en Cristo fructifica. Pero alrededor de esto hay muchas cosas. Alrededor de esta verdad de que solamente permaneciendo en Cristo podemos fructificar, tenemos que primero entender qué es lo que eso significó, qué fue lo que entendieron los discípulos del Señor Jesucristo cuando Él en esa noche, porque esto hace parte del discurso que Él dio a sus discípulos en la última noche, en la última cena. No se sabe exactamente si todavía estaban en el aposento alto o si iban camino al huerto, pero fue en esa noche que Jesús pronunció esta frase, cuando Jesús hizo esta declaración que ya los otros pastores han explicado muy bien, así que no voy a ampliar allí. Lo que significa esto de Jesús decir yo soy. Pero cuando habla de ser la vid, no es una metáfora nueva. No es algo desconocido para los 11 discípulos que se encontraban con el Señor. Y fue intencional en decir los 11 discípulos, porque en el relato anterior se nos deja ver que Judas, el Iscariote, ya no estaba con ellos. Ya había salido para ir y planear la entrega del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenemos muchísimas referencias acerca de la viña del Señor. En algunos capítulos se nos habla especialmente de la vid, pero es interesante poder ver por qué Jesús utiliza esto y cómo lo pudieron ver en ese momento sus discípulos. Pensamos en el Salmo, por ejemplo, Salmo capítulo 80, versículo 8, y allí el salmista habla diciendo que Israel es la vid que el Señor sacó de Egipto y la trasplantó para sembrarla en una buena tierra. Así que en el Antiguo Testamento la idea de la viña, la idea de la vid está representando básicamente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y esto no es poca cosa, porque hablar de la viña, hablar de la vid, está hablando del pueblo de Dios, el Israel. Y básicamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo, sería bueno si usted puede ir allí conmigo al Salmo 80 para que podamos verlo directamente de la Escritura. Salmo capítulo 80, versículo 8, mira lo que dice la palabra. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Esa vid de Egipto es el pueblo de Israel, que el Señor redimió, que el Señor sacó de Egipto y la trasplantó. Podemos ver allí más adelante en el versículo 14 del mismo Salmo, donde dice, oh Dios de los ejércitos, dice el salmista, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido.
La palabra vástago es hijo. Lo podemos ver en otras traducciones como la Nueva Traducción Viviente, el hijo. Entonces es interesante, y quiero que comiences a ver cómo esta literatura del Antiguo Testamento era familiar para los discípulos y les ayuda a entender por qué Jesús dice que Él es la vid verdadera. Dice el versículo 16, está quemada con fuego y cortada, ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti has fortalecido. Entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. Es interesante la transición que el salmista está llevando a cabo en el Salmo 80, porque el salmista comienza a hablar de una vid, pero rápidamente pasa de hablar de una vid a hablar vástago, y la palabra allí original hace referencia a niño o niña, pero termina en el versículo 17 hablando de el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Por la bendición que tenemos de estar de este lado de la cruz, podemos concluir que ese hombre, ese vástago y esa vid es el mismo Señor Jesucristo. Lo que Cristo está diciendo a sus discípulos y a nosotros en la tarde de hoy desde ese texto básicamente es: yo soy esa vid de la que está hablando acá. No porque Cristo hubiese sido arrancado de Egipto, porque Cristo nunca tuvo que ser redimido, Él es el Redentor, sino porque esa vid, ese vástago que está allí siendo arrancado básicamente es el pueblo de Israel. Haciendo uso de la ilustración del pastor Jairo el día de ayer, de ese zoom que es como satelital y que luego lo vamos acercando, podemos pensar cómo desde Génesis, después de la caída de Adán y Eva, Dios lanza, no porque fuera el plan B, sino que comienza a ejecutar este plan de rescate, este plan de redención, y comenzamos a hablar de la humanidad en general, pero en el capítulo 12 como que el zoom se va reduciendo y llegamos a un hombre llamado Abraham, a quien Dios llama de Ur de los Caldeos y le promete que de su descendencia Él va a bendecir a todas las naciones de la tierra, que de su descendencia el Señor formará al pueblo de Dios. Es decir, que hay un plan que se ha estado llevando a cabo, y cuando llegamos al Éxodo, Dios está sacando a este pueblo, lo va a llevar al desierto, va a dar votos sobre él y les va a enseñar a vivir para la gloria suya, en presencia suya. Sin embargo, nosotros sabemos, si hemos leído la Escritura, que Israel como pueblo de Dios, que Israel como hijo de Dios falló. Y por eso es que el Señor Jesucristo aparece en escena para decir: yo soy la verdadera vid que produce frutos dulces. Tal vez el profeta Isaías, si me acompañas, Isaías capítulo 5, nos ayude a ver con mayor claridad. Allí el profeta, inspirado por Dios, tiene una composición, lo que se llama el cántico a la viña. Isaías capítulo 5. Versículos 1 al 7, dice así: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Este texto nos ayuda a ver con claridad la manera en que Dios estaba viendo al pueblo de Israel. El versículo 7, para que nos quite toda duda, dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos celestiales es
la casa de Israel. Así que lo que Jesús está diciendo no es poca cosa. Cuando Él hace la declaración, que es lo primero que vamos a ver aquí, Jesús es la verdadera vid, nos está ayudando a entender, Él es esta vid que produce frutos verdaderos. Es Jesús el hombre, como hombre en el cual Dios ahora va a engendrar el verdadero pueblo de Dios, el genuino pueblo de Dios que producirá frutos dulces, que eso significa frutos agradables para Dios. Pero si miramos en nuestro texto, allá volviendo a Juan 15, fíjate que no dice, lee tu Biblia, no dice yo soy la viña verdadera. Es interesante este detalle, porque para los judíos la alusión más clara para ellos era la viña de Isaías 5, pero ¿por qué Jesús no dice yo soy la viña verdadera? Él dice soy la vid verdadera. Una viña está compuesta por varias vides. Y Jesús no está diciendo yo soy la primera de muchas vides verdaderas, sino Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera. Y esto tiene un cambio, porque lo que está haciendo Juan es ayudándonos a decir que no es que el pueblo de Dios esté conformado por muchas vides. No es que tú seas una buena vid, sino que ahora el viñedo de Dios está conformado por una sola vid. Y eso nos vuelve a llevar a una declaración que es completamente exclusiva. Esto nos ayuda a pensar en la exclusividad. Amados hermanos, nosotros necesitamos recordar esta verdad, porque lo que está diciendo Jesús no es poca cosa. Lo que está diciendo el Señor, ampliando lo que hemos escuchado en las otras plenarias, es que solamente a través de Jesús es posible ser parte del pueblo de Dios. Abriendo el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice, mas a cuantos le recibieron, a cuantos creyeron en Él, se les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero lo que está haciendo Jesús aquí es reforzar esta idea al decir, no son muchas vides, es una sola vid. Ahora bien, hasta el punto del capítulo 15, el Señor ha tenido enfrentamientos con los fariseos. Uno de esos enfrentamientos tiene que ver porque ellos están diciendo nosotros somos hijos de Abraham. Y lo que ellos dicen al decir eso, valga la redundancia, es nosotros somos el pueblo de Dios. Pero Jesús aquí en este pasaje está diciéndole a los discípulos, solo en mí germina el pueblo de Dios. No es posible ser contado como parte del pueblo de Dios fuera de Cristo Jesús. Esta declaración no nos deja lugar a dudas, amados hermanos, en la total imposibilidad de llegar al cielo, de llegar a la presencia del Padre, siendo parte de otra viña. Y en un mundo en el que se nos está llamando constantemente a decir que todo el mundo tiene la verdad y que todas las verdades son relativas y que el cristianismo simplemente es nuestra verdad, pero como nos dijo el Señor a través del hermano Juan Sánchez, Él es la verdad. Él es la viña, la única viña a través de la cual nosotros podemos ser parte del pueblo de Dios. Ahora, en el panel, antes de que usted fuera a comer y tuviera en ese momento la cara de café con leche, ¿sabe cuál es la cara de café con leche? El café quita el sueño, la leche trae sueño. Usted tiene café con leche, un ojo abierto y uno cerrado en ese momento. Antes de que usted tenga esa cara y estábamos en el panel, muchas de las preguntas tenían que ver, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que yo soy parte del pueblo de Dios? ¿Cómo sé que yo realmente soy salvo? Es una pregunta importante. Es una pregunta que la Escritura nos llama a hacernos en ocasiones. Examínense para ver si están verdaderamente en la fe. Porque Jesús lo que dice ahora es yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos y mi Padre es el viñador. Un detalle interesante es que no dice y mi Padre es el verdadero viñador. Dios siempre ha sido el viñador. Él es el viñador que juzgó a Israel por sus malos frutos y es el viñador que juzga los frutos que produce Cristo Jesús y siempre los declara como uvas dulces, uvas buenas. Entonces, la pregunta que surge a continuación es,
¿cómo sé yo qué clase de rama soy? Vuelve conmigo al texto, por favor, y eso te va a ayudar a despertarte. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Está hablando el Señor Jesucristo de la pérdida de salvación? ¿Está diciendo el Señor que es posible estar en Él y luego ya no estar en Él? ¿Está argumentando a favor de que, bueno, si no te portas bien todo el tiempo, entonces vas a terminar el infierno? Hay cristianos. Una de las cosas que a mí me encanta de las doctrinas de la gracia, entender esas verdades, es que yo vivía a veces con miedo. ¿Qué tal que el Señor me llame a su presencia justo cuando estoy pecando? Justo en el momento que estoy haciéndole mala cara a mi esposa. O justo en el momento que estoy teniendo un mal pensamiento y ¡pum! Muero ahí. ¡Oh, infierno! 50 años de fidelidad y ¡pum! Justo pasó la vecina casi sin ropa y ¡pum! Morí. No. Él no está hablando de eso. Lo que está sucediendo, y por eso es importante, y les dije el número 11, discípulos, es notar que ya no está Judas. Y mira lo que dice el Señor aquí en el versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto es diferente a lo que vimos en el capítulo 13, o lo que el Señor dice en el capítulo 13, porque en el capítulo 13, versículo 11, Él dice, ustedes ya están limpios, aunque no todos. Y la aclaración de Juan es porque el Señor sabía que Judas era un traidor. Él lo escogió, pero Judas nunca estuvo en la vid. Entonces lo que está haciendo el Señor en ese momento, los está preparando, porque el choque para ellos en contados minutos, o en el peor de los casos, en contadas horas, es ver a una turba de soldados que vienen con palos, garrotes, a arrestar a Jesús, y vienen liderados por Judas, uno de sus amigos, uno de sus consiervos en el ministerio. Y a mí me encanta el evangelio de Juan, es uno de mis evangelios favoritos, porque no nos esconden verdades. Dice que cuando le pregunta, Jesús dice en la cena, uno de ustedes me va a traicionar, aparece Pedro mirando, haciéndole cara. Yo me imagino la escena, porque dice que estaba Juan recostado en el pecho del Señor, y Pedro le hace, eso tal vez tiró, usted sabe cómo hacemos los colombianos, pregunta, y él pregunta, y Jesús responde, el que moja el pan conmigo en mi plato. Y sin embargo luego lo moja Judas y nadie se da cuenta. Esto es increíble. Si tú has leído el relato de la última cena, tú desde el principio te das cuenta, uy, es Judas. Pero los otros 11 no tenían ni la menor idea. ¿Por qué? Porque Judas parecía ser genuino. De hecho, el texto va más allá. Dice que Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y en ese momento Judas salió, y el texto en Juan nos dice que los demás pensaron que Judas había salido a comprar algo porque era el que manejaba el dinero, y uno no le suelta el dinero al que menos confía. Usted nunca hace eso. Mira, tú tienes cara de que te vas a robar esta plata, así que administramela. Nunca haces eso. Tú le sueltas, el tesorero es alguien de confianza. Es alguien en que tú dices, es honesto. Pero la escritura dice, en el evento en donde esta mujer derrama el frasco de alabastro sobre el Señor, dice que él dijo, qué desperdicio, debimos haber vendido esto y darle mucho dinero a los pobres. Pero Juan aclara y dice, no es que le importaran los pobres, es que como manejaba el dinero y era ladrón, quería apoderarse del dinero. Pero aún así Judas sale internándose en la noche. Y los 11 no se dieron por aludidos, seguían pensando, ¿quién será? ¿Quién será? No es Judas porque ya salió. ¿Quién será? Eso nos pasa. Eso sucede en las iglesias, hermanos. Si usted ha pasado suficientemente tiempo en una iglesia cristiana, usted sabe que hay gente que termina expulsada. Y uno dice, no puedo creerlo. En nuestra congregación local tenemos una práctica. Cuando hemos tenido que llegar desafortunadamente al tercer paso de una expulsión, no hablamos el nombre hasta que contamos todos los hechos.
Decimos todo lo que ha sucedido, todo lo que se ha hecho, las reuniones, todas las evidencias, sin nombrar al paciente, para que los corazones no se muevan por las emociones y después vamos a juzgar los hechos, no las personas. Y cuando llegamos a decir, ok, ¿cuál es la decisión de la iglesia? Esto amerita una expulsión, ok, la persona es esta. Y yo pensaba que eras tú, pero él. Sí, él. Así que lo que hace el Señor en el cuidado que tiene de estos 11 discípulos es decir, no se asusten cuando llegue Judas, esto no se me salió de control. No se asusten pensando, porque uno ve a Judas y dice, Dios mío, qué susto, ¿será que yo voy a ser uno de esos? ¿Será que después de caminar con el Señor, en ese momento llevo caminando con Cristo por su gracia 21 años, voy a llegar y a otros 20 años y luego apartarme? ¿Puedo llegar a ser como Judas y traicionar al Señor? Quiero decirte algo, si tú en esta tarde estás aquí y tú has nacido de nuevo, la respuesta es no. Nosotros negamos al Señor como Pedro, le fallamos al Señor, pero nunca nos apartaremos definitivamente de Él. ¿Por qué? Porque somos muy santos. Porque estamos en una conferencia a las 2 de la tarde después de haber almorzado en silla colchonada y así, están como en cine. No, porque Él es todopoderoso, porque Él es fiel, porque Él es el buen pastor, porque Él nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable, porque Él nos ha dado el pan de vida, porque Él nos ha prometido llevarnos a la Jerusalén celestial y porque Él nos ha enviado su Espíritu Santo. Amén. Pero la pregunta sigue estando allí y no haríamos honor al texto si no la resolvemos. Entonces, mi segundo punto sería, el primero para el que no se dio cuenta fue la vid verdadera. El segundo punto es, los verdaderos creyentes se identifican por dar fruto. Isaías capítulo 27, vale la pena que lo miremos para entender que las palabras que usa Jesús aquí básicamente son la escritura, no es algo nuevo. Isaías capítulo 27, versículo 2 al 6, dice, aquel día se dirá, una viña de vino, de ella cantad. Yo el Señor soy su guardador, a cada momento la riego para que nadie la dañe. La guardo noche y día. No tengo furor. Si alguien me da zarzas, espinos en batalla, los pisotearé, los quemaré completamente. A no ser que Él confíe en mi protección, que hago la paz conmigo, que conmigo haga la paz, es lo que está diciendo el Señor aquí. Básicamente, mira el versículo 6, perdóname. En los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará. La palabra brotará significa dará fruto. Así que el lenguaje del Señor en Juan 15 es el mismo lenguaje del Antiguo Testamento. Básicamente lo que está haciendo es trayendo esas verdades y decir, he aquí, yo soy la vid y ustedes son las ramas que producen el fruto. Así que tenemos básicamente dos ramas, unas ramas que no dan fruto y son cortados y arrojados al fuego, tal como lo vimos en Isaías capítulo 5, versículo 5. Dice, toda rama será cortada, pisoteada y arrojada al fuego. Y las otras ramas que dan fruto están limpias y son podadas, como dice Isaías capítulo 5, versículo 6. La podé y la cuidé y la regué. Así que lo que está diciendo es esta vid, el viñador quita las ramas que no dan fruto y poda las ramas que dan fruto. ¿Cuál es el punto? Las ramas que no dan fruto son cortadas y arrojadas al fuego. ¿Cómo? Procesos de disciplina, por ejemplo, la expulsión es una manera en que el Espíritu Santo lleva a que la iglesia se dé cuenta que esta rama no está realmente en la vid. ¿Y por qué es importante entender esto, hermanos? Porque, número uno, van a haber Judas en toda iglesia cristiana, desafortunadamente. Algunos de esos Judas saben que son Judas. Algunos de esas ramas saben que no están verdaderamente en la vid y simplemente están allí porque están buscando esposa y alguien les dijo, las cristianas son buenas esposas. Entonces están
simplemente de caza allí en las iglesias. Están buscando la sierva, usted me entendió. Hay otros que dicen, bueno, aquí veo que los cristianos son muy generosos y entonces me puedo aprovechar de ellos, algunos para hacer negocios, pero aunque algunos saben que no son, yo no sé si no puedo concluir directamente de la escritura si Judas sabía o no sabía, porque hay la posibilidad también de estar genuinamente engañado. Es una realidad. He atendido casos muy difíciles como pastor y casos que nos llevan a concluir no hay evidencia real de fruto en tu vida, pero la persona, aún siendo expulsada, se mantiene en yo sí soy. Y es el peor engaño. Tú puedes tener una pésima salud y pensar que estás como si tuvieras 15 años todavía, pero tienes 40 y te sientes como de 80. Tú puedes estar engañado ante tus finanzas, tú puedes estar engañado en muchas cosas, pero el peor engaño que una persona puede tener es el de creer que está en Cristo y no estarlo. Así que lo que el texto nos va a ayudar a ver es cómo identificamos estas ramas y cómo lidiamos con esta triste realidad del dolor que sentimos cuando una rama que no produce fruto es cortada. ¿Y por qué nos duele? Por la cercanía. Tengo en mi mano el anillo de compromiso, me lo acabo de quitar, pero mi dedo siente como si algo le falta. En ese momento todavía siento la presencia del anillo, pero el anillo nunca ha sido parte del cuerpo. Déjame decir esto con mucha gentileza. Estar cerca de Cristo no es estar en Cristo. Tú puedes predicar los domingos sin estar en Cristo. Tú puedes servir en todos los ministerios sin estar en Cristo. Tú puedes hacer muchas de las cosas que los cristianos hacen sin estar en Cristo. Pero el texto no dice, más los que están cerca de mí, sino los que están en mí, en Cristo. No te engañes. Hay como que algunas personas que piensan, bueno, yo sé que voy para el cielo. ¿Por qué? Porque en la iglesia predican bien. Tal vez tú seas uno de los que va a estar en el infierno y esas predicaciones, como decía Spurgeon, van a ser más motivo de juicio, porque escuchaste la verdad, pero nunca creíste la verdad. Es importante que en esta tarde podamos hacer esa evaluación. Por el otro lado tenemos a las ramas que dan fruto y estas ramas son podadas y esta poda, no voy a enfocar mucho allí, pero esta poda no se siente chévere. No dice que le da un corte de cabello, es una poda, eso duele y van arrancando cosas de la rama que sí produce fruto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que produzca más fruto. Mira lo que dice allí el Señor, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que lo que está diciendo el Señor es que es imposible dar fruto si no estamos en Cristo, pero al mismo tiempo, si estamos en Cristo, es imposible no darlo. Voy a repetir eso. Es imposible dar fruto si no estamos en Cristo, mas si estamos en Cristo, es imposible no darlo. No existe tal cosa como los cristianos palo seco. No existe eso. Un cristiano va a fructificar. Lo hablábamos en el panel. Hay un proceso de santificación progresiva. Hay un proceso en el que todavía seguimos con esta lucha con el pecado. Seguimos diciendo, oh Señor, otra vez caí, otra vez fallé, otra vez no hice lo bueno, otra vez tuve esta mala respuesta. Pero hay una evidencia de que algo está cambiando en tu interior. Hay una evidencia que te ayuda. Mira, si tú llevas un tiempo caminando con el Señor, te vas a identificar con esto que voy a decir. A veces pasas por situaciones de mucha tensión, de mucho estrés, que en otra ocasión tú hubieras hecho locuras, pero actuaste de una forma que después de que sales de la situación, miras a tu yo que respondió así y dices, en verdad que soy otro. Porque el otro Juan
hubiese hecho y deshecho. En verdad me cambiaste. En verdad he nacido de nuevo. Tú mismo vas a poder tener evidencias de cambio en tu vida. Tú te vas a dar cuenta que ya no te sientes cómodo cuando está gente diciendo vulgaridades a tu lado. Ya no te sientes cómodo cuando viene alguien de la oficina a decirte, mira este nuevo video pornográfico. Ya no te sientes cómodo cuando la gente está mintiendo, hablando mal de los demás. Hay algo que ya te choca. Y la respuesta o la razón de eso más bien es que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Como lo decíamos en el panel, si puedes pecar todo el día, creo que fue el pastor Juan Sánchez, si puedes pecar todo el día y dormir tranquilo en la noche, debes revisar qué tipo de rama eres tú. Ahora, hay una pregunta que quiero hacerte. ¿La gente que te conoce ve fruto en ti? Si le preguntáramos a la gente en tu casa, tal vez gente que no es creyente, y pudiéramos tener una conversación franca y abierta con ellos y le dijéramos, ¿qué has visto desde que estás yendo a la iglesia? Y la respuesta es, pues que va a la iglesia. ¿Y qué más? Que después vuelve de la iglesia. Hay un problema, Houston. Tenemos un problema. Hay evidencia de cambio, hay evidencia de fruto. La gente, como dice el apóstol Pedro, se sorprenden, los que antes compartían contigo, de que ya no vivas de la misma manera. Y no estoy hablando simplemente de los cambios grandes que algunas veces nos dejamos distraer solo por ellos, sino de, él ya es otro, ella es otra persona. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, mis padres, que en ese momento no eran creyentes, decían, le lavó el cerebro, le lavaron el cerebro allá. Yo le decía, no me lo lavaron, me lo cambiaron. Me dieron uno completamente nuevo. Uno que piensa totalmente diferente, porque es que los cristianos no somos, yo no soy un Juan 2.0. Soy un nuevo Juan, completamente nuevo. La Escritura dice, lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. El que está en Cristo, nueva, no dice mejorada criatura es, sino nueva criatura es. Y esa es una de las diferencias grandes entre las ramas que producen fruto y las ramas que no producen fruto. Una persona, préstame atención, por favor, una persona puede adquirir hábitos eclesiales, puede mejorar el trato con su esposa, con su esposo, con sus padres e hijos, sin llegar a amar a Cristo. Te voy a dar un ejemplo. Los grupos de alcohólicos anónimos. Hay gente que ha dejado de beber alcohol en grupos de alcohólicos anónimos. ¿Su vida mejora? Evidentemente. Si llegabas borracho a tu casa todos los días y ahora llegas sobrio, hay menor posibilidad de que maltrates tu familia. ¿Sus finanzas mejoran? Evidentemente. Si todo el dinero que utilizabas en alcohol lo utilizas ahora en tu casa para otras cosas, la vida mejora. ¿Puede mejorar tu trabajo? Evidentemente. Si faltabas al trabajo o no te daban asignaciones de responsabilidad porque decían no sabemos si va a llegar a trabajar mañana y ahora llegas, hay un cambio. ¿Puede mejorar tu salud? Evidentemente. Si ya no estás consumiendo 3-4 litros diarios de alcohol, tu hígado, tu salud va a estar mejor. ¿Tus relaciones interpersonales? Claro que sí. Pero hay gente que va a llegar sobria al infierno. Por eso tengo un problema cuando en las iglesias, y me encanta lo que decía el pastor Jairo en el panel, nos enfocamos solamente en la lucha con el pecado. Porque podemos estar enfocados en producir fruto, pero eso es necio según el texto que estamos leyendo. Porque nosotros por sí mismos podemos hacer obras buenas. A veces creo que nos engañamos pensando que los únicos que pueden tratar bien a la esposa son los cristianos. Yo conozco varios incrédulos que tratan muy bien a sus esposas. Yo conozco incrédulos que son hombres honorables, rectos en sus negocios, hombres de palabra, crían a sus hijos con buenos modales. Me asombra, por ejemplo, el caso, no sé si recuerdan, Fernando Sábater, escritor de filosofía, ateo,
No sé si ya se convirtió, espero que sí, pero cuando estaba en el colegio yo no era creyente. Y escribe un libro llamado Ética para Amador. Amador es su hijo. Y básicamente, si tú llegas, cuando yo llegué a Cristo, bueno, llegué a Cristo, cuando el Señor me trajo a Cristo, yo no llegué a Cristo. Cuando el Señor me trajo a Él y leo el Sermón del Monte, dije, ¡hey! ¡Epa! Eso es lo que estaba en el libro de Sábater. ¿Cuál es el punto? Este hombre, Fernando Sábater, ama la enseñanza ética y moral de Cristo, pero aborrece a Cristo. Y su hijo, según lo que puedo comprender, creció con moral. Pero van a haber moralistas en el infierno también. Ahora, al decirte todo esto, tú puedes decir, oh, salí de almorzar y vengo con todo este cansancio y ahora lo que me están hablando es que va a haber un poco de gente en el infierno, Dios mío. Jairo, ¿por qué aceptaste esa invitación a Barranquilla hace 5 años? Pero es que el texto no es un texto para desanimarnos. Si miramos el texto con detenimiento, hay un cambio que comenzamos a ver desde el versículo 7, porque hasta el versículo 6 dice, si alguno no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Hermanos, no es que yo hable fuerte, es que el texto es fuerte. Es que el destino de los que no están en Cristo no es agradable. El destino de los que mueren sin el Señor, no sé si te has dado cuenta, he estado enseñando sobre esto. La gente, la humanidad tiene la idea de que morir es bueno porque la gente descansa en paz. Por eso tú escuchas gente que está muy enferma, sufriendo con enfermedades muy dolorosas y le dicen, mira, ¿te acuerdas? Estábamos del tío, el primo, el abuelo de Julano, sí, se murió. El que estaba enfermo, sí, ay, bueno, descansó. Y a veces los cristianos decimos eso sin siquiera saber si era cristiano. Hay algo que me gusta hacer, va a sonar bizarro, pero me gusta caminar en los cementerios. No de noche a medianoche, no piense cosas así. Pero me gusta caminar en los cementerios por 2 cosas. Porque primero me recuerda, me trae a colación que la gente que se muere no son solamente los ancianos de 80 años. Hay gente de un día que se muere. Hay gente de 1 mes, de 1 año, 2, 10, 15 que se muere. Segundo, a veces la gente en las lápidas pone como era un buen padre o era algo. Nunca he visto una lápida que diga pésimo papá, marido infiel, borrachón. Aunque eso eran. Por eso el dicho de no hay muerto malo ni bebé feo. Estoy trayendo las preguntas que hicieron ayer de por qué el Señor me hizo tan poco agraciado. Tenemos QEPD, cada vez que hay un anuncio de que alguien falleció, dice QEPD, que en paz descanse. Y lo que dice realmente es descansa en paz. En inglés es RIP, rest in peace. Yo nunca he visto una tumba que diga A-E-I, ardiendo en el infierno. Nunca la he visto. La versión en inglés sería BOH, Burning in Hell. ¿No? La gente piensa que murieron y todos van para el cielo, pero Jesús dice, no, se van a secar, los van a recoger y los van a echar al fuego para que se quemen. Por eso si tú estás en este lugar y tú sabes que tú no eres una rama genuina, no trates de aparentar. Lo peor que puedes hacer es eso. Lo que debes hacer es decir, Señor, yo no estoy ahí, no me eches al infierno, sálvame. No digas, uy, sí, terrible lo que les va a pasar. Ay, ay. No, busca ayuda. No importa si eres uno de los líderes de la iglesia, di, mira, yo creo que yo no he nacido de nuevo. Ora por mí. Ayúdame, predícame el evangelio de Cristo Jesús. Pero después de ese versículo 6, dice el versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Versículos 7 al 10, básicamente lo que se enfoca el Señor Jesucristo es en dejarnos ver cómo es que las ramas genuinas, los que están en Él, fructifican.
¿Cómo es que nosotros producimos fruto y cómo es que ese fruto se ve? Y hay tres maneras en las cuales nuestro texto nos deja ver que los creyentes producimos fruto. Yo también estoy en la hora del café. Número 1, la palabra. La palabra. Dice el Señor aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Uno de los versículos favoritos en el Evangelio de la Prosperidad. Oh, yo permanezco en Cristo, casa, camioneta, el viaje, la visa, Mickey Mouse. Pero no está diciendo eso. Podemos pensar incluso en el Salmo 37, que lo vamos a conectar ahorita en el versículo 4, pero el punto es de ¿por qué podemos pedir lo que querramos si estamos en la palabra del Señor? Hermanos, una de las cosas por las que yo amo realmente estar en este movimiento que Dios está impulsando en Latinoamérica de reformar la iglesia, es porque la reforma no se trata de Calvino o de Lutero. La reforma no se trata de los puritanos. La reforma tiene un eje principal y es volver a la autoridad de la palabra, la suficiencia de la Escritura. Y si tú has nacido de nuevo, gloria al Señor, tú puedes estar de acuerdo conmigo en que hay días en que no leemos la Biblia. Hay días en que no estamos como, oh, me estoy devorando. Wow, qué palabra. No, hay días que no es así. O no sé, tal vez ustedes son más santos que yo, pero hay días que no me siento así. Pero hermano, si usted está en Cristo, usted no puede estar sin la palabra. No es que usted sea el más disciplinado, es que usted no puede estar sin la palabra, pero más que eso, usted no puede estar sin asombro ante la palabra del Señor. Hay momentos en que estás leyendo la palabra y te captura y te es como que se vuelve viva porque es viva y te deja ver tu propio corazón, te revela el corazón del Señor, te impulsa y te lleva en otra dirección que es la que Él quiere que tengas en tu vida. Así que nosotros tenemos que cuidarnos, y eso es especialmente para nosotros, en pasar más tiempo en las confesiones, en los libros de los puritanos, en los libros de los académicos, que en la palabra de Dios. Gloria al Señor por toda esa literatura. Yo trabajo, dirijo, soy uno de los maestros en un seminario, así que soy apasionado por el estudio, por la teología. Pero es posible amar las doctrinas de Dios sin amar al Dios de las doctrinas. Cuídate de eso. La palabra debe ser tu alimento principal. No reemplaces, yo tengo un problema con esto, no reemplaces la lectura diaria de la palabra por un libro devocional. Súmalo. Trae ese libro y súmalo a tu tiempo a solas con Dios. Pero la palabra, hermanos, debe ser nuestro principal alimento. Y ahora tú dices, ahora me toca salir a leer. No, vamos con calma. Número 2, la oración. Está allí en ese mismo texto. Dice, y mis palabras permanecen en vosotros, verso 7, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que des mucho fruto. ¿Por qué dice que podemos pedir lo que querramos y nos será concedido? La razón es sencilla, porque si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, permanecemos en Cristo, ¿qué vamos a tener en la cabeza? ¿Qué vamos a orar cuando estemos orando? Vamos a orar con la palabra del Señor. Vamos a entender lo que dice Santiago en su carta cuando dice, ustedes no tienen porque no piden, y cuando piden mal porque piden para satisfacer sus propios deseos pecaminosos. El punto es que nosotros, si estamos permeados por la palabra, si permanecemos en la palabra del Señor, cuando yo estoy orando, voy a orar conforme a la palabra del Señor. El salmista en el 37:4 dice así, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y por eso vuelvo a decir, la gente, me deleito en ti, dame ese carro. No, préstame atención, ¿qué va a desear una persona cuyo deleite es el Señor? ¿Qué le va a pedir al Señor? Dame a Cristo. Si en verdad el Señor es tu deleite, lo que tú le vas a pedir a Dios es,
dame a Cristo. Porque ese es tu deleite. Y hermano, no hay manera en que tú le pidas al Señor que te dé a Cristo y Él te diga, no, lo siento, te he dado mucho de Cristo ya. Dame más de tu espíritu. No estoy hablando de que haya niveles de espíritu, no estoy hablando de ese tipo, pero Señor, lléname de ti. No, ya le guardé otra porción mejor a Julano. No, hermanos, cuando oramos de esa manera, siempre vamos a recibir una respuesta positiva. Y por último, la obediencia. Permanecer en el amor de Dios es igual a obedecer sus mandatos. Y esto nos lleva más allá de un amor romántico por Cristo, como lo decía el pastor Juan Sánchez. Muchos piensan que se trata de un corazón que está allí sintiendo mariposas. Porque hay gente que puede decir, siento, oh Cristo, escuchamos una alabanza y lloran en el bus, lloran en el metro, lloran en la moto, en el carro. ¡Ah! Se les atraviesa a alguien y lo maldicen de una vez. Pero ay Señor, te amo tanto. En mi corazón estoy tan enamorado de ti. Pero la esposa lo llama, otra vez esta vieja. No, no es así, hermanos. No funciona de esa manera. El que ama a Cristo lo demuestra permaneciendo en sus mandatos, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en las obras que Él básicamente quiere que hagas. Y entonces una pregunta para nosotros en la tarde de hoy es, ¿y tú en qué permaneces? No sé, no recuerdo quién fue el que lo dijo hace poco, pero las redes sociales van a ser motivo de juicio para esta generación, que dice que no tiene tiempo para buscar, que no tiene tiempo para leer la Biblia, que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para meditar en la Escritura, pero pasa horas en estos aparatos. ¿Permaneces acumulando riquezas? ¿Permaneces acumulando conocimiento? Porque eso en lo que permaneces te va a moldear. Amado hermano, básicamente el Señor nos está dejando ver que el verdadero creyente va a producir fruto porque permanece en el Señor. Déjame darte esto. Dios nos salvó de la ira de Dios para vivir en comunión con Dios, viviendo en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, para que al llevar a cabo esas obras, la gloria sea para Dios. Eso es lo que tenemos en este texto. Dios nos salvó de la ira de Dios. A veces la gente piensa que Dios los salvó del diablo. El diablo no iba a ser el juez, el diablo no es el juez. El diablo no es el carcelero. Algunos piensan que el diablo es el carcelero del infierno. El diablo va a ser arrojado al infierno también. Así que Dios te salvó de Él mismo. Dios te salvó de la ira que se nos dice aquí en el versículo 6. Serán cortados, recogidos y echados al fuego para que se quemen. Pero Dios no nos salvó simplemente para no castigarnos. Dios nos salvó para vivir en comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Permanecer en Cristo. De eso se trata esto, hermanos. Yo no quiero que usted salga de este lugar simplemente pensando, tengo que leer más la palabra, tengo que orar más, tengo que obedecer más, porque eso es completamente contrario a lo que el texto nos está diciendo, porque aquí hay una diferencia de todos los 7 yo soy. Este es el único yo soy en que se identifica otro grupo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es que están en mí, no andarán en tinieblas. Pero en este dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Hay una diferenciación. Hay una dicotomía aquí donde dice, tú eres la rama, tú no eres la vid. Así que tu preocupación no deben ser las obras. Tu preocupación no debe ser, ok, voy a ser más juicioso y voy a poner un calendario de oración para no fallar. ¿Cuántos han empezado un calendario de oración en enero y en junio ya lo han soltado? Porque no es en nuestras fuerzas, hermanos. No se trata de que nosotros produzcamos mucho fruto. El llamado aquí no es a mirar las ramas, el llamado aquí es a mirar a la vid. A que cuidemos nuestra relación con el Señor, pero descansando en que nuestra relación con el Señor no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, solitos nos cortamos, nos juntamos y nos echamos al fuego. La seguridad del Evangelio está en Cristo, en que Él es la vid verdadera. Y tal vez tú al pensar en Judas te asustes, pero yo te quiero recordar en el minuto que me queda. Si tú estás en Cristo, tú vas a permanecer en Cristo. No hay forma
en que un verdadero hijo de Dios deje de estar en Cristo Jesús. Este es el ánimo para estos 11 hombres que iban a ver la traición de uno de sus hermanos de armas. Ese es el consuelo para nosotros cuando escuchamos noticias de hombres, mujeres que servían a Dios y han caído. Ese es el consuelo para el que hoy está sintiéndose, yo no sé cómo voy a dar el siguiente paso. Yo tampoco, pero Cristo sí. Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Salgamos a producir frutos, pero no para portarnos bien o no porque nos puedan cortar, sino porque eso le trae gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te quiero dar gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, y debo renovar mi oración y decir, si en este momento tú no produces algo en nuestros corazones, nada va a suceder. Señor, ayúdanos a salir de esta sesión, de esta plenaria, no como gente que quiere conquistar el mundo para ti al leer la palabra, orar y obedecer, sino como gente que dice hay una sola vid, y que podamos mirar hacia esa vid y decir, Señor, dame el poder para poder obedecer. Ayúdame a producir un fruto dulce que te agrade. Ayúdame a producir un fruto dulce que traiga gloria al Padre. Señor, no nos dejes salir de aquí pensando que tenemos el poder para obedecer en sí mismos. Ayúdanos a salir de aquí diciendo, qué maravillosa vid. Y porque soy parte de esa vid, mis frutos son dulces para ti, aprobados por ti. Así que no tengo miedo cuando el viñador se acerca, porque estoy seguro en la vid verdadera. Que el Señor traiga gloria a su nombre y edificación a su iglesia. Muchas gracias.